En una gélida mañana de 1925, el invierno neoyorquino envolvía las calles de la Gran Manzana en una espesa niebla, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido. Allí, el bibliotecario Arthur Smith descubrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la comprensión espiritual de generaciones futuras. Smith había sido comisionado por la familia de Florence Scovel Shinn para catalogar meticulosamente los miles de libros, manuscritos y documentos personales que ella había dejado tras su partida al plano espiritual. Un trabajo que exigía precisión y reverencia, pues todos sabían que Florence guardaba profundos secretos espirituales en sus archivos personales, mientras manipulaba con delicadeza una sagrada escritura encuadernada en cuero gastado, claramente la favorita de Florence por los evidentes signos de uso intenso. Sus manos temblaron inexplicablemente al sentir algo diferente entre las páginas. Había una hoja de papel manuscrita, cuidadosamente doblada y escondida entre los versículos de un salmo de la Sagrada Escritura. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero las palabras eran perfectamente legibles, escritas en la elegante y característica caligrafía de Florence. No era una simple oración. Era una oración que Florence había usado secretamente a las 3 de la mañana durante más de 2 décadas. Una práctica espiritual que nunca reveló públicamente, pero que constituía el fundamento secreto de su extraordinario poder espiritual. La página estaba marcada por lágrimas antiguas y señales de un manejo constante, evidencias de que Florence volvía a esta oración repetidamente. Lo que Smith leyó en esa página lo dejó en un estado de shock total, pues comprendió inmediatamente que había descubierto la fuente secreta de las manifestaciones divinas que Florence realizaba regularmente en su vida. Soy su anfitrión, y hoy vamos a desentrañar uno de los mayores secretos espirituales jamás descubiertos en los archivos personales de Florence Scovel Shinn, la pionera de la ley de la atracción, inspirada en la fe cristiana, que transformó millones de vidas a principios del siglo XX. Florence no era solo una escritora espiritual, era una practicante dedicada que desarrolló métodos revolucionarios para conectarse con lo divino y manifestar abundancia a través de la fe. Pero existía un ritual secreto que ella practicaba religiosamente a las 3 de la mañana, una hora considerada sagrada por muchas tradiciones espirituales. Este descubrimiento permaneció oculto durante décadas, hasta que Arthur Smith encontró esta oración manuscrita en su propia caligrafía, marcada por lágrimas y uso constante. Para comprender verdaderamente la magnitud de este descubrimiento extraordinario, necesitamos sumergirnos profundamente en la vida y el carácter excepcional de Florence Scovel Shinn, una mujer que se convertiría en una de las figuras más influyentes de la espiritualidad práctica del siglo XX. Nacida en 1871 en Filadelfia, en una época en que las mujeres rara vez tenían voz en asuntos espirituales o teológicos. Florence creció en una familia episcopal tradicional que seguía rígidamente los rituales y doctrinas de la Iglesia establecida. Sin embargo, desde muy joven, Florence demostraba una inquietud espiritual que la llevaría mucho más allá de las convenciones religiosas limitadas de su tiempo. Poseía una mente naturalmente inquisitiva que no se satisfacía con respuestas superficiales o dogmas impuestos. Durante su adolescencia, Florence comenzó a experimentar visiones místicas y percepciones intuitivas que claramente trascendían las enseñanzas tradicionales de la Iglesia episcopal. Su revolucionaria jornada espiritual la llevó a descubrir que podía combinar armoniosamente los enseñamientos bíblicos fundamentales con principios metafísicos universales, creando un enfoque único y poderoso que hablaba simultáneamente al corazón emocional y a la mente racional.
Florence comprendió que Jesucristo no solo había enseñado la salvación para el más allá, sino métodos prácticos para transformar completamente la experiencia humana aquí en la Tierra a través del poder de la fe aplicada conscientemente. A través de años de meticulosa experimentación espiritual y cuidadosa observación, Florence descubrió que las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 3 y las 4, poseían una cualidad espiritual especial que amplificaba exponencialmente el poder de las oraciones y decretos. No era simplemente una cuestión de disciplina personal o conveniencia. Había una profunda ciencia espiritual operando en este horario específico. Florence documentó en sus diarios privados que durante este período, al que ella llamaba la hora de la gracia divina, el velo entre el mundo físico y el espiritual se volvía más delgado, permitiendo una comunicación directa y poderosa con las fuerzas superiores. No por casualidad, descubrió ella. Muchas tradiciones en todo el mundo reconocen este periodo como el momento de mayor receptividad espiritual y poder manifestador. Los antiguos hindúes, durante milenios, llaman a este periodo la hora sagrada, cuando la energía cósmica está más pura y receptiva a las intenciones humanas elevadas. Los cristianos ortodoxos conocen las oraciones matutinas, desarrolladas para aprovechar el poder espiritual de las primeras horas. Los monjes budistas despiertan antes del amanecer para sus meditaciones más profundas. Los sufíes practican sus oraciones devocionales sufíes en la silenciosa madrugada. Florence había redescubierto empíricamente lo que la espiritualidad antigua ya sabía por experiencia directa. Existe algo profundamente poderoso en el silencio sagrado de la madrugada. Cuando la mente colectiva de la humanidad está en reposo y las frecuencias espirituales superiores pueden penetrar más fácilmente en la conciencia individual. Era en este momento mágico que Florence practicaba su ritual secreto más poderoso. La oración encontrada por Smith estaba escrita en un lenguaje que mezclaba perfectamente la reverencia bíblica con decretos de manifestación. Florence había desarrollado una fórmula específica que ella llamaba en sus anotaciones el portal de las 3. No era coincidencia que Jesús hubiera resucitado en la madrugada, que Moisés recibió los mandamientos en el silencio de la montaña, que los pastores recibieron el anuncio del nacimiento de Cristo durante la vigilia nocturna. El manuscrito meticulosamente detallado revelaba que Florence se despertaba puntualmente a las 3 de la mañana todos los días durante más de 20 años consecutivos, sin jamás fallar un solo día, incluso cuando estaba enferma o de viaje. Esta absoluta constancia no era un simple capricho de disciplina personal, sino la comprensión profunda de que la constancia creaba un momentum espiritual cumulativo que se intensificaba con el tiempo. El ritual que ella desarrolló estaba precisamente coreografiado hasta el mínimo detalle. Florence se dirigía a un rincón específico de su habitación que ella había consagrado exclusivamente para esta práctica. Allí mantenía una pequeña mesa cubierta con una tela blanca impecable, sobre la cual reposaban solo 3 objetos sagrados: una vela blanca, su Biblia personal encuadernada en cuero y un pequeño crucifijo de madera que había pertenecido a su abuela. Encendía la única vela blanca con una reverencia ceremonial, observando la llama danzar suavemente en el aire inmóvil de la madrugada. La luz dorada creaba un círculo sagrado de luminosidad que parecía separar ese momento del tiempo común y profano. Luego Florence abría su Biblia, siempre en la misma página. Un salmo de la Sagrada Escritura. Las palabras inmortales de David que comienzan con: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Entonces comenzaba una secuencia específica, cuidadosamente cronometrada de oraciones, que duraba exactamente 45 minutos. El número 45 no era aleatorio, ni arbitrario. Florence descubrió
a través de años de experimentación, que este periodo específico permitía que la mente consciente pasara por 3 ciclos completos de 14 minutos cada uno, correspondiendo a los ritmos naturales de las ondas cerebrales, más 3 minutos finales de gratitud silenciosa, que sellaban espiritualmente todo el proceso. La primera fase de la oración, que duraba precisamente 14 minutos cronometrados, estaba dedicada a lo que Florence llamaba limpieza espiritual total de la consciencia. Esta no era una simple recitación de versículos, sino un proceso sistemático y científico de purificación, que ella había desarrollado después de estudiar profundamente los métodos de purificación usados por los antiguos esenios y los primeros cristianos místicos. Florence comenzaba recitando el Salmo 23 completo, 3 veces consecutivas, permitiendo que cada palabra penetrara profundamente en su conciencia. Luego, repetía 7 veces la frase central: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, usando una técnica respiratoria específica que había aprendido de los escritos de San Juan de la Cruz. A cada repetición, visualizaba una luz dorada expandiéndose desde su corazón, envolviendo todo su ser. Después de esta preparación inicial, Florence recitaba una poderosa declaración personal, que encontramos escrita a mano en el manuscrito, con letras que muestran la intensidad emocional con la que la pronunciaba. Libero ahora todos los miedos que limitan mi fe, todas las dudas que oscurecen mi visión espiritual, todas las limitaciones que no sirven a mi bien mayor y al propósito divino en mi vida. Que la luz transformadora de Cristo limpie cada célula de mi ser, cada pensamiento de mi mente, cada sentimiento de mi corazón. Florence había descubierto, a través de años de práctica disciplinada, que repetir estas palabras específicas en el estado alterado de conciencia de la madrugada creaba una reprogramación profunda y duradera de la mente subconsciente. Ella escribió en sus anotaciones personales más íntimas: la mente a las 3 de la mañana está naturalmente en estado alfa, ese estado de receptividad máxima, donde las ondas cerebrales están perfectamente sintonizadas con las verdades espirituales superiores. Es una condición que no podemos alcanzar fácilmente durante el día, cuando la mente consciente interfiere constantemente con sus preocupaciones, juicios y resistencias habituales. Lo que hacía esta primera fase aún más poderosa era la técnica específica de visualización que Florence empleaba simultáneamente a las palabras. Mientras recitaba cada frase de liberación, visualizaba intensamente corrientes invisibles siendo quebradas alrededor de sus brazos, piernas y cuello. Veía muros oscuros de limitación siendo demolidos a martillazos de luz. Sentía literalmente el peso de antiguas creencias negativas siendo removido de sus hombros, como si fueran piedras pesadas cayendo al vacío. La segunda fase, también de 14 minutos precisamente cronometrados, Florence la dedicaba a lo que llamaba siembra consciente de semillas divinas en la consciencia preparada. Era aquí donde la verdadera alquimia espiritual ocurría, donde la transformación de la realidad física comenzaba a través de la reprogramación de las capas más profundas de la mente subconsciente. Esta no era una fase de súplica o mendicidad espiritual, sino de declaración autorizada, basada en la comprensión total de nuestra legítima herencia divina. Florence había desarrollado una serie meticulosa de decretos específicos, basados rigurosamente en las enseñanzas directas de Jesús sobre pedir, buscar y llamar, pero interpretados a través de una lente metafísica que revelaba su verdadero poder operativo. Había estudiado cada parábola, cada enseñanza, cada manifestación divina registrada en los evangelios,
buscando los principios universales detrás de las manifestaciones aparentemente sobrenaturales. Pero Florence descubrió, a través de experimentación intensiva, que la clave para activar este poder no estaba meramente en las palabras pronunciadas, sino en la combinación precisa y simultánea entre fe inquebrantable, visualización detallada y emoción genuinamente elevada. Era necesario sentir, ver y saber, al mismo tiempo que la manifestación ya estaba ocurriendo en el plano espiritual, antes de volverse visible en el plano físico. Padre Celestial, reclamo ahora con absoluta certeza la abundancia que es mi herencia divina legítima. Declaraba con una convicción total que vibraba a través de cada célula de su ser. Así como el mar no puede ser vaciado, así como las estrellas no pueden dejar de brillar, la fuente de la prosperidad divina no puede secarse ni disminuir. Acepto ahora con profunda gratitud el flujo ilimitado de bendiciones que fluyen a mi vida a través de la gracia infinita de Cristo. Florence había descubierto una verdad revolucionaria: usar la palabra reclamo en vez de pido cambiaba completamente la vibración energética fundamental de la oración. Reclamar implica derecho legítimo, conocimiento de nuestra herencia divina y certeza absoluta de que ya poseemos aquello que estamos manifestando. Pedir, por otro lado, sugiere carencia, separación de Dios y dudas sobre nuestra dignidad espiritual. En sus anotaciones más íntimas, Florence explicaba: descubrí que Dios no nos da prosperidad. Él es la prosperidad. No necesitamos convencer a Dios de nada. Solo necesitamos alinearnos con la verdad de nuestra herencia divina. El momento de las 3 de la mañana es cuando esta verdad penetra más fácilmente en nuestra conciencia. La tercera y última fase de 14 minutos estaba dedicada a lo que Florence consideraba el elemento más crucial de todo el protocolo: el anclaje emocional profundo en el corazón espiritual. A través de años de observación meticulosa, Florence había descubierto que las 2 primeras fases limpiaban y programaban eficientemente la mente consciente y subconsciente, pero sin un anclaje emocional profundo y genuino. Los cambios mentales no se sostenían ni se manifestaban consistentemente en la realidad física. Florence desarrolló una técnica específica y extremadamente poderosa de respiración sagrada combinada con visualización intensa, que llamaba respiración de la fe vivificante. Esta técnica había sido inspirada por sus profundos estudios de los místicos cristianos medievales, particularmente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, quienes describieron estados similares de unión extática con lo divino. El proceso comenzaba con Florence en una postura específica, sentada erguida, con la columna perfectamente alineada, las manos reposando suavemente sobre el corazón, los ojos cerrados con suavidad, sin tensión, inspirando profundamente. De forma controlada, visualizaba con máxima intensidad una corriente de luz dorada pura, descendiendo directamente del trono de Dios, entrando por la coronilla, fluyendo como un río de fuego sagrado, a través de cada chakra, cada centro energético, hasta establecerse permanentemente en su corazón espiritual. En la exhalación lenta y reverente, Florence permitía que una ola arrolladora de gratitud profunda y genuina fluyera a través de todo su ser. No solo gratitud por bendiciones ya recibidas físicamente, sino una gratitud anticipada y extática por esas bendiciones que ella sabía con certeza absoluta que se estaban manifestando en ese preciso momento en el reino espiritual, antes de hacerse visibles en el mundo material. Florence había descubierto, a través de la experiencia directa, una verdad revolucionaria. La gratitud anticipada
basada en la fe absoluta de que la oración ya fue respondida, era literalmente 1000 veces más poderosa en términos manifestadores que la gratitud reactiva, basada solo en cosas ya recibidas. Agradezco profundamente, Padre Celestial, porque sé con cada fibra de mi ser que ya está hecho, que ya está manifestado, que ya está fluyendo hacia mi vida. Repetía en un estado de éxtasis espiritual genuino, que la conectaba directamente con las dimensiones superiores de la realidad. Lo que hacía esta oración aún más extraordinariamente poderosa eran las instrucciones específicas y detalladas que Florence dejó cuidadosamente anotadas en sus manuscritos personales, para potencializar exponencialmente todos los efectos del ritual. Estas no eran sugerencias casuales, sino descubrimientos científicos espirituales, basados en años de experimentación rigurosa y observación de los resultados. Florence había descubierto, a través de pruebas meticulosas, que beber un vaso entero de agua pura y cristalina, 15 minutos antes de iniciar la oración, creaba una conductividad energética dramáticamente mayor en todo el sistema nervioso y circulatorio del cuerpo físico. El agua, siendo el elemento más receptivo y conductivo que existe en la naturaleza, amplificaba geométricamente las vibraciones espirituales de las palabras sagradas, creando ondas de energía que se propagaban a través de cada célula del cuerpo y se expandían al campo áurico alrededor. Florence también descubrió el poder específico de encender un incienso puro de mirra antes de comenzar el ritual, el mismo tipo de incienso sagrado que los Reyes Magos llevaron al niño Jesús en su nacimiento, creando un puente aromático directo y poderoso con las frecuencias crísticas superiores. El aroma de la mirra abría portales específicos en la consciencia que facilitaban la comunicación con las dimensiones angélicas y divinas. Pero el elemento más sorprendente descubierto por Smith fueron las anotaciones de Florence sobre resultados específicos. Ella mantenía un diario detallado de los milagros de las 3 de la mañana, como ella los llamaba. Oportunidades de negocios que aparecían de la nada, curaciones inexplicables, reconciliaciones familiares, soluciones creativas para problemas complejos. Florence había documentado más de 500 casos específicos a lo largo de 20 años de práctica constante. Una de las anotaciones más conmovedoras hablaba de una época en que Florence atravesaba dificultades financieras severas. Durante 3 meses, mantuvo su disciplina de las 3 de la mañana, incluso cuando sentía ganas de renunciar. En el 32º día, recibió una llamada ofreciéndole la oportunidad de dar conferencias pagas, algo que se convertiría en su principal fuente de ingresos durante los 15 años siguientes. Florence también descubrió que la constancia era absolutamente crucial. Perder un día rompe el momentum espiritual. Anotó: es como plantar semillas y luego pisotear el jardín. La constancia crea un canal directo entre nuestra consciencia humana y la consciencia divina. Arthur Smith quedó tan profundamente impactado por el descubrimiento de esta oración secreta que decidió dedicarse completamente a probar su eficacia por sí mismo, incluso sabiendo que esto significaba comprometerse con una disciplina rigurosa que cambiaría completamente su rutina de vida. Smith era un hombre metódicamente científico por naturaleza, bibliotecario de profesión durante más de 20 años, acostumbrado a catalogar, verificar y documentar todo con precisión académica. Creó un diario detallado donde documentó meticulosamente su propia experiencia durante 6 meses completos de práctica constante de la oración de las 3 de la mañana, siguiendo exactamente el protocolo que encontró en los manuscritos de Florence. Cada día era registrado con observaciones sobre su estado emocional antes y después de la oración, eventos significativos que ocurrían, cambios en sus patrones de pensamiento,
y cualquier manifestación física o material que pudiera estar relacionada con la práctica. Los resultados que documentó fueron absolutamente sorprendentes, incluso para un escéptico natural como él. Smith, quien había luchado contra episodios severos de depresión y melancolía durante más de 15 años, reportó una transformación gradual, pero profundamente real, en su estado emocional fundamental. No era solo una mejora superficial del humor, sino un cambio estructural en su perspectiva de vida, que se volvía más evidente cada semana de práctica consistente. Más impresionante aún fueron los cambios prácticos y tangibles que comenzaron a manifestarse en su vida externa. En el tercer mes de práctica, Smith recibió un ascenso completamente inesperado a jefe de la biblioteca municipal, un puesto que había deseado secretamente durante años, pero nunca pensó que sería posible alcanzar. Su relación con su esposa, que se había vuelto tensa y distante en los últimos años, mejoró drásticamente, hasta alcanzar una armonía e intimidad que no experimentaban desde los primeros años de matrimonio. Pero quizás el cambio más notable haya sido el desarrollo de una claridad mental y capacidad de concentración que Smith no experimentaba desde hacía décadas. Su capacidad de trabajo se multiplicó, su creatividad floreció y comenzó a tener ideas e insights innovadores sobre organización bibliotecaria. Impresionaron incluso a sus superiores académicos. El secreto, Smith descubrió, estaba en la combinación única de factores que Florence había identificado: la hora específica de las 3 de la mañana, la duración exacta de 45 minutos, la secuencia particular de limpieza, siembra y anclaje, y, sobre todo, la fe inquebrantable de que ya estaba funcionando, incluso antes de que los resultados aparecieran. Florence había escrito en sus últimas anotaciones: «Esta oración no es magia, es ciencia espiritual. Estamos trabajando con leyes universales que son tan precisas como la ley de la gravedad. Cuando alineamos nuestra conciencia con estas leyes a las 3 de la mañana, creamos un impulso que se extiende a lo largo de todo el día y de toda la vida». La extraordinaria revelación de Arthur Smith no solo cambió su vida de manera permanente y profunda, sino que reveló al mundo un tesoro espiritual inestimable que Florence Scovel Shinn mantuvo cuidadosamente en secreto absoluto por más de 2 décadas. Esta oración sagrada de las 3 de la mañana representa mucho más que una simple práctica espiritual o un ritual religioso tradicional. Es un puente directo y poderoso entre nuestra humanidad naturalmente limitada y nuestra herencia divina, ilimitada y eterna. El manuscrito que Smith descubrió en esa mañana transformadora de 1925 contenía no solo palabras, sino la destilación de 20 años de experiencia espiritual intensiva. Una fórmula probada y comprobada para acceder a dimensiones superiores de poder espiritual, que pocos seres humanos a lo largo de la historia han logrado alcanzar. Florence había creado algo verdaderamente revolucionario. Un método práctico y reproducible para que cualquier persona sincera se conecte directamente con las fuerzas creadoras del universo. Si este conocimiento profundo y transformador ha tocado tu corazón, de la misma manera poderosa que tocó el corazón de Smith en esa histórica mañana de 1925, te invito con todo respeto y reverencia a apoyar nuestro trabajo sagrado de preservación y compartición a través del Super Thanks. Tu contribución generosa no es solo una forma de expresar gratitud. Es una inversión espiritual directa que nos permite continuar dedicando nuestras vidas a investigar, descubrir y traer estas verdades espirituales perdidas y preciosas para ti y para el mundo. Con 5 pesos, expresas un reconocimiento sincero por tener acceso a esta enseñanza poderosa.
por la que algunas personas en el pasado pagaron fortunas para aprender con maestros espirituales privados. Con 10 pesos, te conviertes en parte activa de una comunidad creciente de buscadores que verdaderamente valoran la sabiduría espiritual auténtica y transformadora. Con 20 pesos, demuestras un reconocimiento profundo por el trabajo intensivo de investigación, traducción y presentación necesario para encontrar y compartir estos tesoros espirituales escondidos. Y con 50 pesos, te alineas energéticamente con la abundancia que Florence enseñó y vivió, multiplicando tus propias bendiciones a través de la generosidad consciente y del dar con amor. Recuerda siempre las palabras proféticas que Florence escribió en su propia Biblia personal. Dar es el secreto místico de recibir. Cuando damos con amor puro y gratitud sincera, abrimos automáticamente los canales divinos que traen aún más abundancia, sabiduría y bendiciones a nuestras vidas. Haz clic en Super Thanks ahora mismo y permite que tu gratitud genuina se transforme en una semilla poderosa de bendiciones futuras, que florecerá en tu vida de formas que ni siquiera puedes imaginar. Juntos, estamos creando algo mucho más grande que un canal o una comunidad. Estamos preservando y compartiendo activamente la sabiduría espiritual que tiene el poder real de transformar millones de vidas alrededor del mundo, así como transformó profundamente la vida de Florence Scovel Shinn, Arthur Smith, y tiene el potencial de transformar completamente tu vida también. Que las bendiciones eternas y la protección divina de Florence Scovel Shinn te acompañen en cada paso de tu jornada espiritual personal, hasta nuestra próxima revelación transformadora, que cambiará tu vida para siempre.